Les hablaremos sobre el tema de recolección y análisis de datos. El equipo está conformado por Cristian Giovanni Coyocao y Ricardo José Jan Kamal. A continuación veremos el tema de recolección y análisis de datos. La recolección de datos se refiere al enfoque sistemático de reunir y medir información de diversas fuentes a fin de obtener un panorama completo y preciso de una zona de interés. El tema que veremos a continuación es técnicas e instrumentos de recolección de datos. Es el uso de una gran diversidad de técnicas y herramientas que pueden ser utilizadas por el analista para desarrollar los sistemas de información, los cuales pueden ser las entrevistas, las encuestas, la observación, el diagrama de flujo, entre otros. La entrevista es una técnica mediante la cual una persona obtiene información directa de otra y puede clasificarse en dirigidas o estructuradas. Se hace a través de un cuestionario. El no estructurada puede ser focalizada o libre. En otro punto de vista, la entrevista es una forma específica de interacción social que tiene por objetivo recolectar datos para una indagación. El investigador formula preguntas a las personas capaces de aportarle datos de interés, estableciendo un diálogo donde una de las partes busca recoger información y la otra es la fuente de esas informaciones. Su principal ventaja radica en que son los mismos actores sociales quienes proporcionan los datos relativos a sus conductas, opiniones, deseos, actitudes y expectativas. Nadie mejor que la misma persona involucrada para hablarnos acerca de aquello que piensan y sienten, de lo que han experimentado o piensan hacer. Pero existe una importante desventaja que limita sus alcances. Hay varios tipos de entrevistas. Algunas son las siguientes. Entrevista formal es la modalidad menos estructurada posible de entrevista, ya que reduce una simple conversación sobre el tema en estudio. Entrevista focalizada es prácticamente tan libre y espontánea como la anterior, pero tiene la particularidad de concentrarse en un único tema. Entrevista de pautas se guía por una lista de puntos que se van explorando en el curso de la entrevista. Los temas deben guardarse en una cierta relación entre sí. La observación se divide en dos, en experimental y no experimental. La observación experimental se diferencia de la no experimental porque elabora datos en condiciones relativamente controladas por el investigador, particularmente porque éste puede manipular la o las variables. Es una poderosa técnica de investigación científica. Puede utilizar como instrumento la hoja o ficha de registro de datos. La observación no experimental
Con frecuencia se utiliza en las técnicas para profundizar en el conocimiento del comportamiento de exploración. Por ejemplo, si una investigación exploratoria se ha encontrado que los clientes de una empresa no están conformes con el tiempo que se debe esperar para ser atendidos, se puede planear la recolección de datos sobre los tiempos de espera y de servicios de una muestra representativa de clientes. En este caso se puede emplear como instrumento una guía de observación o de campo. Análisis de contenido es una técnica que se basa en el estudio cuantitativo del contenido manifiesto de la comunicación. Es usada especialmente en sociología, psicología, ciencias políticas, literatura e incluye normalmente la determinación de la frecuencia con la que aparece en un texto ciertas categorías previamente definidas, tales como ideas, términos o vocablos o elementos gráficos de diversa naturaleza. Estas categorías son las variables o indicadores que intervienen en el problema de investigación planteado. El análisis de contenido es útil especialmente para establecer comparaciones y estudios en profundidad. La técnica análisis de contenido se distingue por 4 aspectos básicos. Esta técnica de investigación tiene la característica de no ser reactiva, esto es, que no contamina el escenario en el cual se produjo el acto comunicado. Acepta material no estructurado, es decir, no espera el material para iniciar la formulación de las categorías de análisis. Otro aspecto investigativo, a diferencia de otras técnicas, se espera cierto esquema de respuesta. Es una técnica muy sensible al contexto y por ende es capaz de procesar significados simbólicos. La escala son instrumentos que, a diferencia de los cuestionarios, deben ser estandarizados y preparados más cuidadosamente en términos de confiabilidad y validez. La escala tiene 2 propiedades de medición. La primera sería la dirección. Puede ser negativa o positiva, o en algunos casos neutral. También está la intensidad. Esta es alta si la persona está fuertemente convencida que la actitud es justificada, o es baja si el sujeto piensa así. Cuestionario. Un cuestionario es una herramienta de recopilación de información, es decir, un tipo de encuesta que consiste en una serie sucesiva y organizada de preguntas. Los cuestionarios se ofrecen al público cuya opinión sea conocerse o cuyos conocimientos desean someterse a una evaluación, y una vez respondidos pueden ser analizados para obtener conclusiones individuales o, dependiendo su naturaleza, para proyecciones grupales o estadísticas. En general, todo cuestionario consiste en un conjunto de preguntas por responder, las cuales deben siempre estar redactadas de la manera más clara posible.
de modo de no presentarse a confusiones o malas interpretaciones. Los cuestionarios son herramientas comunes y populares, dado que son económicos y pueden llevarse a cabo de la manera oral o escrita, estandarizada con altos niveles de personalización, es decir, se trata de un tipo de encuesta muy adaptable. Es común el empleo de cuestionarios en los sondeos de mercadotecnia, en las evaluaciones escolares, en los sondeos de opiniones públicas y un prolongado, etc. Tipos de cuestionarios. Los cuestionarios pueden ser muy distintos entre sí, pero a grandes rasgos se clasifican en dos tipos, a juzgar por el tipo de respuestas que persiguen. El primero sería cuyas preguntas miden variables separadas, esto es, que recogen información respecto de sus asuntos y temas diversos no necesariamente relacionados entre sí. El segundo, cuyas preguntas componen una escala, esto es, cuyas preguntas se encuentran estrechamente vinculadas, ya que le piden al encuestado que priorice, ordene o jerarquice distintos temas o asuntos. Por último, conviene entender los tipos de preguntas claves de todo cuestionario, tales como preguntas filtro, que determinen si el encuestado pertenece o no a un grupo poblacional que se desea estudiar. Suelen abordar los datos personales o subjetivos del encuestado. Preguntas control, que sirven para determinar qué tan verídicas han sido las respuestas anteriores del encuestado, tratando de cazar alguna contradicción relevadora o volviendo a preguntar lo mismo en una manera diferente. Preguntas abiertas, en las que el encuestado es libre de proponer su respuesta. Preguntas cerradas, en las que se ofrecen alternativas preseleccionadas de respuestas al encuestado para que las rechace o las confirme. Preguntas dicotómicas, que se le ofrecen al encuestado dos opciones contradictorias para que elija una sola de ellas. Preguntas de selección múltiple, que le brindan al encuestado una serie de posibles respuestas y le permiten elegir la o las que mejor se adapten a su pensamiento. Pruebas estándar. Las pruebas estandarizadas o estándar permiten identificar las fortalezas y debilidades de un sistema educativo. Las pruebas o exámenes estandarizados son instrumentos de evaluación que miden las fortalezas o debilidades particulares de los alumnos, detectando grupos de población con necesidades de mejoras educativas, identifican factores que impactan en el desempeño de los estudiantes y observan cambios o progresos en el nivel educativo. Existen diversos tipos de pruebas estandarizadas, como las de aprovechamiento, psicometría, conocimiento o habilidades, las cuales se aplican frecuentemente en el área educativa o profesional y se encargan de medir los sistemas de enseñanzas a partir de las capacidades de los individuos. Estos instrumentos de evaluación se pueden aplicar a una parte de la población, muestrables a toda una población censales, permitiendo analizar estadísticamente factores de contexto como las zonas geográficas, edades, géneros o las condiciones socioeconómicas de los participantes.
Este tipo de pruebas se componen de reactivos que generalmente se presentan en un cuadernillo impreso o bien en soportes digitales. Todas ellas parten de objetivos generales y específicos a evaluar, a partir de los cuales se integran preguntas que miden conocimientos, habilidades, competencias, actitudes, entre otras. Por medio de estas evaluaciones es posible obtener un panorama acerca del nivel y calidad de los sistemas educativos o de las poblaciones participantes, de tal forma que se identifiquen las áreas de mejora y los retos que se presentan a las comunidades escolares para impulsar el desarrollo académico de los estudiantes. Estadística aplicada. La estadística aplicada es el área de la estadística que se aplica en cualquier otra rama externa a ella, como la medicina, la economía, la sociología, la historia, la biología, el marketing, la psicología, etc. Todas estas ramas de conocimientos dependen del análisis de datos para impulsar su evolución como disciplina, construir nuevo conocimiento, obtener ventajas competitivas y tomar decisiones óptimas. ¿Cómo puede ayudarme la estadística aplicada? La estadística aplicada nos puede ayudar para obtener una guía estadística durante tu doctorado, dar respuestas solventes a los revisores que están juzgando tu trabajo, analizar las respuestas de datos que tanto esfuerzo te han costado conseguir, mejorar la metodología estadística de tus nuevas investigaciones y ganar una propuesta de proyecto, tomar mejores decisiones en tu empresa, ser un ciudadano competente con capacidad crítica para valorar la información de su entorno y hacerse las preguntas oportunas. Estadística descriptiva. La estadística descriptiva es una disciplina que se encarga de recoger, almacenar, ordenar, realizar tablas o gráficos y calcular parámetros básicos sobre el conjunto de datos. La estadística descriptiva, como su propio nombre lo indica, trata de describir algo, pero no describirlo de cualquier forma, sino de manera cuantitativa. En el caso de la estadística descriptiva, se sustituye o reduce el conjunto de datos obtenidos por un pequeño número de valores descriptivos, como pueden ser el promedio, la mediana, la media geométrica, la varianza, la desviación típica, etc. Por lo general, la información proporcionada por la estadística descriptiva puede ser transmitida con la facilidad y eficacia mediante una variación de herramientas gráficas. Algunas de las herramientas gráficas serían gráficos de tendencia. Es un trazo de una característica de interés sobre un periodo para observar su comportamiento en el tiempo. Gráfico de descripción. Ayuda al análisis de la relación entre dos variables, representando gráficamente sobre el eje X y el correspondiente valor de la otra sobre el eje Y. Histograma. Describe la distribución de los valores de una característica de interés. Estos métodos gráficos son de mucha utilidad para entender con claridad un fenómeno analizado. La aplicación de la estadística descriptiva es aplicable en casi todas las áreas en donde se recopilen datos cuantitativos. Estadística inferencial.
Se llama estadística inferencial o inferencia estadística a la rama de la estadística encargada de hacer deducciones, es decir, inferir propiedades, conclusiones y tendencias a partir de una muestra del conjunto. Su papel es interpretar, hacer proyecciones y comparaciones. La estadística inferencial emplea usualmente mecanismos que le permiten llevar a cabo dichas deducciones, tales como pruebas de estimación puntual o de intervalos de confianza, pruebas de hipótesis, pruebas paramétricas, como de media, de diferencia de medias, proporciones, etc., y no paramétricas, como la prueba del chi cuadrado, etc. También la estadística inferencial es sumamente útil en el análisis de poblaciones y tendencias para hacer una idea posible de las acciones y reacciones de la misma de cara a condiciones específicas. Estos son algunos ejemplos de la aplicación de la estadística inferencial. Sondeo de tendencia de voto. Antes de una elección importante, diversas encuestadoras sondean la opinión pública para recabar datos relevantes y luego, teniendo la muestra analizada y desglosada, inferir tendencias, quién es el favorito, quién va segundo, etc. Análisis de mercado. Las empresas a menudo contratan otras empresas especializadas en marketing para que analicen sus nichos de mercado a través de diversas herramientas estadísticas y diferenciales como encuestas y focus groups, a partir de las cuales deducir qué productos prefiere la gente y en qué contexto. Epidemiología médica. Teniendo los datos concretos de afectación de una población determinada por una o varias enfermedades puntuales, los epidemiólogos y especialistas en salud pública pueden llegar a conclusiones respecto a qué medidas públicas son necesarias para evitar que dichas enfermedades se esperanzan a contribuir a una erradicación. En conclusión, este trabajo se enfocó a explicar, comprender y analizar unos ciertos conceptos determinados, los cuales nos ayudan a comprenderlos mucho mejor y así saber implementar sus usos en la vida cotidiana o en ocasiones que sean necesarias. La finalidad de esta actividad, más que nada, es para que nosotros seamos más autodidactos en cuestión al método de la investigación para poder recaudar buena información que sea de mucha ayuda. Algunos de estos puntos nosotros lo hemos hecho en la vida cotidiana, en nuestro trabajo o en actividades. Esas son las referencias en las cuales obtuvimos la información.